¿Cómo debemos evangelizar? ¿Por qué debemos evangelizar? Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia, de un hombre, cómo lo hizo, para que nos ayude a saber cómo hacerlo. ¿Está bien? Pues ¿por qué debemos evangelizar? ¿Qué es la razón por qué debemos evangelizar? ¿No? Porque bueno, eso es lo que Jesucristo cuando vino pidió que hicieran, ¿no? Ajá, Es el propósito. exactamente. Es básicamente nuestro propósito como hijos de Dios. Evangelizar. Bueno, es uno de los propósitos, ¿verdad? Porque el propósito principal es glorificar a Dios en nuestras vidas. Pero sí, es esto, ¿verdad? Allá en Mateo 28, 18 al 28, precisamente aparece eh, esta orden. 18, 28. 28, 18 al 28. Es una orden que dio Jesucristo y, Mateo, ¿verdad? sí, Mateo. Dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, porque tengo el poder, ¿sí? Dice, por tanto, id, es el verbo principal, y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente aquí alrededor, sino en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, entonces aquí es que más bien esta orden era para sus discípulos. Y en un sentido nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? Porque somos seguidores de Cristo. Ya que somos seguidores, pues este es el mandato que Él nos dio. Y si no lo hacemos, pues desobedecemos el mandato, ¿verdad? Así que eh, es una orden para obedecer y además es un privilegio hacerlo, ¿sí? Es un privilegio. Allá en Romanos, el capítulo 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que el Evangelio es poder, ¿sí? Y cuando no estamos compartiendo el Evangelio, esas palabras que digamos puede cambiar la vida de las personas que nos están escuchando. O sea, aquí dice que el Evangelio es poder de Dios. Luego dice ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la única manera en que el hombre puede vivir la eternidad con Dios y ser justificado, o sea, perdonados los pecados para tener comunión con Dios, ¿verdad? La única manera es teniendo fe en Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces podemos decir que debemos evangelizar porque es una orden de Dios. Además, porque es una necesidad. El hombre sin Dios, pues, hace su voluntad, ¿verdad? Aunque viva bien y aunque no sea, digamos, tan malo, ¿verdad? Pero quiera que no, hace su voluntad. Y quiera que no, hay pecado. Hay pecado. Cuando uno vive sin Dios, porque como no hay barreras, ¿verdad? Este, y podríamos decir que el hombre sin Dios no tiene comunión con Él, ¿verdad? Entonces, es una necesidad porque el ser humano sin Dios no tiene comunión, no tiene relación con Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces, no puede haber esa unidad, podemos decir, ¿verdad? El hombre sin Dios va al tormento eterno, ¿verdad? Todas aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como Salvador, pues nosotros tenemos vida eterna, pero aquellos no, y podemos decir que esas son las consecuencias eh, eh,
del hombre sin Dios, ¿verdad? Muy bien. Allá en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra el hombre que anda mal delante de Dios, ¿verdad? Podemos decir, Dios se enoja por el pecado, y aquí lo pone como la ira de Dios. Cuando dice se revela, se manifiesta, ¿verdad? Así que por eso es una necesidad compartir el Evangelio, ¿verdad? Ahora, el hombre, de todas maneras, el hombre, aunque no escuche el Evangelio, no es ignorante, ¿verdad? Eh, no es que el hombre diga, no, pues es que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé del Evangelio de Dios. Bueno, Dios puede usarnos a nosotros para que ellos cambien, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Nadie puede decir, ah, es que yo no sé de Dios. Todo el ser humano, ¿verdad? Sabe que hay un Dios. Que no le haga caso, que meta otras cosas antes que a Dios es otra cosa, ¿verdad? Pero podemos decir que cuando estamos evangelizando o compartiendo el evangelio, pues la gente sabe que hay un Dios, ¿verdad? Y se resiste por su vida que anda mal, ¿verdad? Así que Dios se ha dado a conocer a todos, ¿verdad? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues mira su creación, ¿quién lo hizo? Miren, aparte de lo que enseña la Biblia, ninguna otra, ¿cómo diríamos? Ay, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Este, el hombre pone cosas en lugar de Dios, ¿verdad? Pero Dios se da a conocer, ¿verdad? Dios se manifestó su deidad, su poder. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación, ¿verdad? Este, dice, por medio de las cosas hechas. Más bien son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa, ¿verdad? No es ignorante de Dios. Luego dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, fíjense lo que dice aquí, habiendo conocido, y aquí está hablando del hombre general, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos, pero el hombre general dice, pues habiendo conocido a Dios, ya vimos que por la creación Él se ha manifestado. Dice, no le glorificaron como a Dios, ¿verdad? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, pero no le hicieron caso, ¿verdad? Y así vive el hombre sin Dios, ¿verdad? No le hace caso a Dios, ¿verdad? Al contrario, dice aquí, se envanecieron en sus razonamientos. No, ¿cómo crees que Dios, hombre? Si venimos del chango, ¿cómo crees que Dios, si una célula se convirtió en otra y otra, y así nos hicimos hombres, y así se hicieron las cucarachas, y así se hicieron todas las cosas que existen? Eso no tiene sentido, ¿sí? Así que, habiendo conocido a Dios,
no le hicieron caso, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido, ¿verdad? Ay, ¿y ahora para dónde me voy, verdad? ¿A quién le hago caso? Están confundidos por no hacerle caso a Dios, ¿verdad? Este, dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, esto pasa en todo el mundo, ¿verdad? Ahí en el versículo 23 dice, cambiaron a Dios por imágenes, ¿sí? Y ahí tienen adorando a piedras, ¿verdad? Aquí los aztecas adoraban a, ¿cómo se llama el dios de piedra que estaba ahí En el sol. en el Museo de Arqueología? Sí, sí. Te- Pero sí se acuerdan de quién, ¿verdad? sí. Ustedes lo han adorado. Bueno, el que no conoce a Dios pone su Dios por otras cosas. Y eso lo hace el mundo entero. En cualquier parte del mundo hacen imágenes. Aquí pues ponen a la Virgen, ¿verdad? De Guadalupe. Y ahí están poniendo imágenes fuera de Dios. Ah, este es mi Dios, ¿verdad? Y el vivir de esa manera, sin hacerle caso a Dios, noten lo que dice el versículo 24. Por lo cual, ya que cambiaron la gloria de Dios por otras cosas, y otras cosas pueden ser el mundo, el dinero, posesiones, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como no quieren tener relación con Dios, ¿verdad? Dios los entregó. Bueno, pues no quieres a Dios, pues órale, al pecado, ¿verdad? Y la persona que no tiene a Dios vive así. Por muy justos que sean. El capítulo 2 algún día se lo estudiamos, pero ahí habla del justo que dice, ay, pues yo no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? Tú dices que a otros que te tiene que hacer y tú haces lo mismo, ¿sí? Así que el ser humano sin Dios comienza a hacer cosas incorrectas. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron a Dios por mentiras, ¿verdad? Y saben que Dios existe, pero sabes que no me conviene entrar con Dios. Así que por esta razón, dice el versículo 6, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Habíamos a mujeres vestidas de hombre, ¿verdad? Ya uno va por la calle y dice, ¿será hombre o mujer? Y uno no sabe. Ayer íbamos, Liz y yo, por el centro, por el Zócalo. Vimos dos hombres grandotes, pero grandotes, agarrados de la mano. Y uno dice, híjole, ¿y estos? Bueno, es lo que dice aquí el versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿verdad? Así que esas son las consecuencias del pecado. Y mire, sigamos leyendo porque habla de más consecuencias. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No se ve eso? ¿No se ve esto en el mundo? Sí. Y cada vez con más.
con más ganas. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, saben que había Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Sí, sí, hazle, tú también, éntrale. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa con el hombre que no le hace caso a Dios, ¿verdad? Así que, por eso es importante, por eso es importante compartir el evangelio, porque la gente, pues habiendo conocido a Dios, no le hace caso, ¿sí? Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que Dios quiere que prediquemos el evangelio a toda esta gente que vive mal? Podemos preguntarnos, ¿qué es el evangelio? Bueno, la palabra evangelio significa buena nueva, ¿verdad? Una nueva, una cosa que es buena, ¿verdad? Una noticia buena. Y esto es lo que tenemos que decir eh, eh, a la gente que no conoce a Dios, darles el evangelio. Ahora, hay muchos métodos para compartir el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, hay las 4 leyes espirituales. ¿Han oído hablar de eso, Belsa? ¿No? ¿Tú, Juan de Dios? A todo leyes espirituales, ¿no? Bueno, Eso no van a hacer en el seminario teológico. que el hombre es pecador, que Dios nos ama, que entonces ponen ahí varias cosas, ¿verdad? Como si uno lo dijera de memoria, ¿verdad? Bueno, hay muchos métodos, ¿verdad? Pero lo importante es compartir el evangelio, ¿sí? Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, allá en Juan 3:16 nos presenta un resumen del evangelio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera, tan grande fue su amor, que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito, el único hijo que tenía, lo dio, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Tenemos que compartir el hecho, ¿verdad?, de que Dios envió a su Hijo, porque nos amaba tanto y no quería que fuéramos como lo que ya leímos hace rato, ¿verdad? El Evangelio puede cambiar las vidas. Y aquí, ya que Dios envió a su unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿sí?, cree que Cristo vino a morir por nosotros y lo acepta, ¿sí?, dice, no se pierda. Perderse es andar en el mundo como ya vimos lo que hacía allí en Romanos, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Eso es el Evangelio, porque nos ama, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que decir a la gente cuando estamos compartiendo el Evangelio? Bueno, que Dios nos ama. Allá en Romanos 3:23, si pueden apuntar estos pasajes, porque estos pasajes nos dicen exactamente qué es el Evangelio de Dios. Allí en Romanos 3:23, tal vez la última parte del versículo 22 dice ahí, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y cuando estamos compartiendo nuestra fe, o el Evangelio más bien, vamos a decir,
Aquí dice que todos hemos pecado. Y vayan con una Biblia, ¿verdad? Digan, mira, aquí dice que todos hemos... Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todos han pecado y están separados, dice aquí. La gloria de Dios es la presencia de Dios, ¿verdad? Están separados de Dios. ¿Sí? Entonces, el Evangelio habla del amor de Dios, pero también habla del pecado del ser humano. Hay una separación precisamente por pecar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede cambiar esto? Allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Muerte. Hemos dicho varias veces que la muerte es separación, ¿verdad? La paga del pecado, o sea, lo que merece el pecado es la muerte, la separación. Luego dice ahí, más la dádiva de Dios. ¿Y qué es dádiva? Es vida. Es regalo. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que debe quedar claro cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Es que el hombre es pecador y está separado de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos da un regalo, donde dice, oye, acéptame, acéptame como Salvador, ¿sí? Yo morí por ti, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos la vida eterna? Aceptar a Cristo, ¿sí? Aceptar a Cristo como Salvador, ¿verdad? Ese es el regalo de Dios, la vida eterna. Así que podemos decir, Dios nos ama, todos hemos pecado y debemos aceptar el regalo de Dios. Ahora, cuando lo hacemos, cuando creemos, cuando tenemos fe, vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. ¿Qué pasa cuando tenemos fe? Dice aquí, justificados pues por la fe. O sea, en primer lugar, somos justificados. Ahora, ¿qué significa justificado? 5. ¿Qué significa justificado? ¿Cuándo? ¿Ah? Ser visto como justo. Declarado justo. Una persona que es justificada es porque era malo, tenía que meterse a a la cárcel, ¿verdad? Pero alguien dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo pago por él. ¿Sí? Entonces sale de la cárcel y es justificado. Ya no tiene que hacer nada. Así que aquí dice justificado pues por la fe. O sea, ya que tenemos fe en Cristo, ¿verdad? Dios nos hace justos, ¿verdad? Así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes había guerra con Dios. Antes no podíamos tener comunión con Dios porque había pecado, ¿sí? Pero ahora tenemos paz con Dios, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Luego dice el versículo 2, ¿por quién también? Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entramos, dice aquí, a una nueva vida que se llama vida de gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y ahí nos mantenemos firmes, ¿verdad? Nosotros tenemos la convicción y sin duda algún día se van a encontrar con personas que les van a decir, es que la salvación se pierde. No. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hemos aceptado a Jesucristo y ahí nos mantenemos, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Entonces, somos justificados, tenemos paz con Dios y tenemos una nueva vida con Él. Y luego dice ahí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí dice, nos gozamos
Ya hemos dicho que la gloria de Dios, ¿qué es? La presencia misma de Dios, ¿sí? Y nos gloriamos que vamos a estar un día con el Señor, cara a cara, ¿sí? Hay un canto que me encanta, muy seguido lo oímos en el carro cuando vamos cantando, ¿verdad? Dice, Señor, yo quiero ver tu rostro, ¿verdad? Quiero pedirte algo, ¿verdad? Que me dejes verte, ¿sí? Quiero platicar contigo, ¿verdad? Quiero estar contigo. Y esa es la esperanza que tenemos porque hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Entonces, por tener fe, somos justificados, tenemos paz con Dios, una vida de gracia, nos mantiene firme, tenemos esperanza, ¿verdad? Aparte de esto, vamos a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, ya dijimos que hay que recibir a Cristo, ¿sí? Que es el regalo de Dios, más a todos los que le recibieron, y eso significa a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder para ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solamente tenemos justificación, paz con Dios, una vida de gracia, una esperanza, pero somos hijos de Dios. Y eso ya lo hemos dicho aquí varias veces, ¿verdad? El ser humano es creación de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él viene a morar a nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice ahí, Apocalipsis 3:20, dice ahí, he aquí, dice Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está, llamando. Si alguno oye mi voz, y hemos oído su voz, y abre la puerta, le hemos abierto nuestra puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Él promete estar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando estamos compartiendo el Evangelio, esas son las cosas que tenemos que, si aceptan a Cristo, decirles, ¿verdad? Hay que aceptar a Jesucristo como Salvador. Y no solamente entra en nuestro corazón, ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos hacen nuevas personas, con la capacidad de decir, no quiero ofender a Dios, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo. Bueno, eso es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que predicar. Porque Él nos ha ordenado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y lo que leímos allá en Mateo 8, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, el hombre, aunque sabe de Dios, no le hace caso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que estar seguros, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. Y si quieren que otras personas conozcan a Cristo, tenemos que decirles que Cristo murió por nuestros pecados, que todos hemos pecado, y pongan la cita ahí, léanselo, ¿verdad? Todos hemos pecado y no merecemos, y merecemos el castigo de Dios, pero puede cambiar si aceptamos el regalo de Dios que nos da una vida eterna. Entonces tiene que ver con recibirlo. Y una vez que lo hemos recibido, ¿verdad? Somos justificados, tenemos paz con Dios, una vida de gracia y tenemos esperanza. Y somos hijos de Dios, Él entra en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos da una nueva vida. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Entonces, yo les animo a que repasen estos pasajes que hemos leído. Sobre todo, ¿verdad? Lo que quiero hacer hincapié es en ¿cómo se llama? Juan 3:16, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Juan 3:16.
Juan 3:16, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Que, sí, 3:23 y 6:23. Que todos somos pecadores, ¿verdad? Estamos separados de Dios, ¿verdad? Pero por su misericordia nos da vida, ¿verdad? Nos da el regalo, ¿verdad? Entonces, si decimos estas cosas y luego le preguntamos, ¿te gustaría aceptar a Cristo como Salvador? Eso yo lo hice con ustedes, que nos juntamos, ¿se acuerdan? Bueno, pues esto es lo que hay que compartir. ¿Sí? La próxima semana vamos a estudiar precisamente qué es lo que hace una persona en la Biblia, cómo evangelizó a otra persona para que saquemos ejemplos de cómo tenemos que acercarnos a la gente. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece lo que hemos estudiado? Muy bonito. ¿Van a compartir esto? Yo normalmente uso también, bueno, otro pasaje de Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Sí. y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Sí. luego, pues, lo que sigue no pruebas para tener ese relieve, pero Ajá. complemento. Sí. Pero Bueno, los que hemos usado, yo normalmente también uso ese otro pasaje. bueno, sí, sí. Ahora sí que los que tenemos tiempo en las cosas del Señor, vamos haciendo nuestro método, ¿verdad? Pero a lo menos, estas son las cosas importantes, ¿verdad? Que Dios nos ama, ¿verdad? Y que envió a su Hijo a morir por nosotros y que todos somos pecadores. Pero si aceptamos el regalo de Dios, somos salvos para la eternidad. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver la próxima semana cómo podemos compartir este mensaje. Pero por lo pronto, memoricen los pasajes, estos 3 pasajes, memorícenlos. ¿Sí? Y ¿creen que los pueden memorizar? ¿Sí? Entonces, la próxima semana les voy a preguntar los 3 pasajes, ¿está bien? No son difíciles. ¿Los últimos? Sí. Juan 3:16, 6:23. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Bueno, ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a compartir nuestra fe? Ya que estamos bajo órdenes, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Padre, te doy muchas gracias porque esta mañana hemos estudiado pues lo que es el Evangelio y lo que tenemos que compartir. Gracias porque en una ocasión oímos esto nosotros mismos y te hemos recibido y vemos que esto es cierto. Ahora, ayúdenos a compartirlo, Padre. Ayúdenos a conocer los pasajes y tener la oportunidad de hablar con personas para que te conozcan a ti. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. amén. Amén.